Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a tener el siguiente conversatorio acerca del segundo mandamiento, acerca del acercamiento legítimo a Dios. Dice, ¿por qué es pecaminoso orar en contra de la palabra ley establecida por Dios? Esa es la primera pregunta. Bueno, parte. Bueno, con esta comenzamos con el segundo mandamiento. Y para ver, en esta comprendiendo, ahora habla sobre, más específicamente, sobre la adoración. Y ahí están hablando principalmente sobre orar en contra de la palabra ley, hablando sobre toda la escritura. Cuando tú comienzas a ir en contra de lo que Dios ha establecido acerca de cómo Él recibe su adoración, básicamente estás estableciendo otro fundamento, estás estableciendo otro Dios, porque lo has creado conforme a tus pensamientos, no basándote en lo que dice la escritura. ¿Por qué es pecaminoso? Porque va en contra explícitamente con los dos primeros mandamientos acerca de no tendrás dioses, acerca de la adoración que requiere Dios, que Él no demanda al hombre, por ejemplo, las imágenes, no demanda que se tenga en mente cuando se está adorando a otro que no sea lo que Él estableció en su palabra. Así que por eso digo que, porque es pecaminoso, porque tratas de poner a otra cosa, sea entidad, sea material, encima de lo que Dios ha establecido. Finalmente es un tema de alteración del orden que Dios nos da. Creo que así es como yo lo tomo, que en realidad estamos alterando eh, lo que el Señor ya nos ha dado como orar. Sí, o sea, creo que ahí estás teniendo en mente otro, otro Dios y lo quitas de su puesto. Ahora próximamente vamos a ver en las otras preguntas, o sea, hasta dónde abarca eso, ¿no? Porque orar creo que ya es algo más como íntimo, personal, pero eso también se va a exteriorizar en la cultura, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en cómo te llevas con tus hermanos o con tu prójimo. Así que es algo fundamental, pues de ahí parte todo, creo. Sí, exacto, o sea, es como alterar, como bien dicen, o cambiar de fundamento. También es muy notorio también en la oración de las líneas más carismáticas, o decretando. Vemos que ese tipo de oración es como más humanista, en el sentido de que yo impongo la voluntad y Dios tiene que hacer lo que yo le estoy decretando. Entonces ya es una idolatría tremenda. Y es muy notorio en esas congregaciones, ¿no? De colocar el poder del hombre y Dios como un instrumento que tiene que obedecer. Entonces ahí ya estamos chuecos. Debemos entender que Dios no es alguien, o sea, lo debemos conocer a través de su ley, no a través de imágenes, no a través de ideas de hombres, porque la imagen en sí es eso, ¿no? Es crear tu propia idea de Dios al culpir, ¿no? Como yo quiero que sea Dios. Así también nuestra oración contra la voluntad de Dios o contra su ley a la vez es lo mismo. Imaginariamente estamos haciendo otro Dios y al final es como un Dios aladino o como un concepto así como también Dragon Ball de juntar las esferas y pedir un deseo. Y cumple mi voluntad. Sí, entonces ese tipo de oración de ir en contra. Sí, nosotros debemos orar siempre pidiendo peticiones bajo su carácter, bajo las posibilidades y siempre diciendo que se haga tu voluntad, ¿no? Siempre esa es una frase que se debe repetir en nuestras oraciones. Esto pedimos ante ti, pero que se haga tu perfecta voluntad, porque tú eres superior a nosotros y sabes cómo realizarlo. Y así no caemos
algo tenebroso, ¿no? Hay un concepto también en el Medio Oriente, ese concepto como de Aladino, ¿no? Que allá hay, y hay como un dicho. A lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero como estoy hablando de eso, había un caballero, ¿no? Se le aparece como Dios o Aladino y le dice, pídeme un deseo, pero tu vecino, lo que me pide tu vecino le va a pasar el doble. Entonces él dijo, chale, ¿qué voy a hacer? Entonces la pensó y dijo, ya sé lo que voy a pedir. Quítame un ojo. Para que el vecino se le quite los dos ojos. Bueno, ese es el concepto humano del Medio Oriente y es un dicho popular. Se lo dice Darren Miller cuando examina las cosmovisiones. Entonces, a veces así caemos en nuestras oraciones cuando no conocemos la ley, cuando no conocemos lo que Dios declara como debemos conocer, podemos caer a esta forma, a lo mejor no tan igual como ese caso o ese dicho árabe, pero aplicando ese tipo de cosas raras. Sí, debemos tener cuidado de que nuestra esperanza no se vuelva como nuestra ley o palabra y cambiemos de ver la palabra y ley de Dios porque nuestra voluntad o nuestros deseos sean hechos. El versículo que utiliza para asociarlo con la idolatría es el de Samuel, cuando el rey Saúl va a consultarlo luego de muerto. Y es como porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces la relación, sí, o sea, el hecho de que nosotros lleguemos a ser obstinados pidiendo algo que va en contra de la santa ley de Dios es un pecado de idolatría directamente, porque pretendemos hacernos ley. Justo. Sí. La segunda dice, da ejemplos legítimos e ilegítimos de violaciones del segundo mandamiento. Ejemplos. Pues yo diría no tanto como ejemplos legítimos, De sino violación. como... Está como Sí, contradictorio, ¿no? es que sería contradictorio, porque de todas maneras se violaría pues el mandato, ¿no? Aunque pues se hace la aclaración que no es una negación necesaria del arte en la adoración, sino es ver el arte como un medio para alcanzar a Dios. Yo, a ver, ya me voy a echar al agua al tiro. Yo aún, o sea, yo todavía tengo esto de que me causa choque las imágenes de Cristo, eh, aunque sea como arte, me causa como un problema de conciencia, al igual que con la salmodía exclusiva. Entonces, igual quería dejar el tema como ahí, porque quizás esto puede ser uno de los temas que también se puede tratar, el tema de las imágenes, no solamente como de otro, de idolatrar a otros dioses, sino que un tema también, lo que pensaba era que dice Rushduni que no hay problema con que haya arte en la iglesia, porque lo compara al altar natural que se formaba en el Antiguo Testamento, la vestimenta que también tenía como su propia decoración, pero yo creo que eso es diferente a ser como una imagen de Cristo o una personificación. Entonces, no sé qué piensan ustedes sobre eso. Yo he leído, Sí. o sea, el libro es un libro que tiene Friedrich Schaeffer de arte y la Biblia. Y menciona también estas partes sobre los tabernáculos, sobre las efigies estas que parecen ángeles y todo eso, ¿no? Pero, o sea, todas las cosas que estamos haciendo tienen un propósito en el cual no deben interponerse entre lo que diga la palabra. Entonces,
en qué termina haciendo todas estas imágenes para el hombre? ¿Cuál es su propósito final? Creo que hay que Sí, yo diría que examinarlo. es, O sea, una de las principales, cuando hablo de este tema, o cuando solía debatirlo, cuando estaba como más en tierra, más, más firme, como peleando por esa postura, lo primero que me decían era, ay, pero es que, no sé, si hay una, no sé, pues, hay un monito de Cristo, es como, no, si es algo inofensivo. Y es como casi necesario tener una imagen de Cristo para enseñarle a los niños. Pero uno dice, yo mirando a mi prójimo veo a Cristo, porque Cristo fue un hombre, ¿verdad? Entonces vemos que tenía dos ojos, tenía una nariz. Entonces a mí eso es como el choque que yo tengo. Claro, yo creo que leyendo un poco de historia había muchos debates sobre eso, ¿no? Porque lo que tenían en mente era eso, ¿no? De que si tú hacías las imágenes, como no habían esta facilidad de tener los textos, hacían imágenes para enseñar. Y se debatió sobre eso, y hay unas personas que tenían esa postura de que se mantenía solo era para enseñar. Y la otra era de que no, ni para eso se debe tener, se tiene que utilizar la escritura como tal, aunque sea difícil de mantener, o sea, imagínense los pergaminos en ese momento, ¿no? De que se podían dañar, que se tenían que conservar y no había para replicarlo, era muy difícil, pero muchos apoyaron en que no, se debe cuidar eso, en no hacer imágenes. yo lo he tomado más por el lado de las que él habla como idolatría lógica o racional, que incluso hay una clase de ejemplos donde la idolatría es lógica, pero obviamente va en contra de la palabra de Dios. Sí, o sea, tendría el ejemplo de los hindús, ¿no? Que hacen a su ídolo con varios ojos para mostrar como su omnisciencia, o con varios brazos para mostrar su omnipresencia, o bueno, el atributo que quieran demostrar. Obviamente sería algo racional, pero es una violación del segundo mandamiento. Sí, sería algo lógico, pero eso va en contra de la palabra de Dios. O sea, Dios no nos ordena a nosotros ni nos ha permitido que hagamos un ídolo o alguna representación de él para nosotros. Algo que nosotros vinculemos directamente con la adoración a él. Nosotros lo adoramos en los términos que él dictaminó y como él dice que se le debe adorar. Cualquier uso de un ídolo es tratando de hacer a Dios manipulable o a nuestra acomodación, ¿sí? Como para nuestra comodidad o manipulación. Sí. Sí, concuerdo. El punto aquí, el hacer imágenes para ser un medio de adoración o algo que me representa a Dios para poder conocerlo, ¿no? Esto está totalmente prohibido. Es muy certero la prohibición de imagen en el contexto en ese ámbito, ¿no? De la idolatría. Obviamente todo lo que es arte o pintura, escultura que no tiene ese fin, pues no es idolatría. Por eso decía Rushduni en cuanto al templo, no tenía de alguna manera querubines. También me recordó cuando se levantó la serpiente en el desierto, una imagen que representaba que Cristo se iba a levantar, ¿no? Son imágenes que cumplen propósitos diferentes, no a la idolatría, y por eso no se contradice en cuanto cuando el Señor dice no te harás imagen, pero en el templo hay dos querubines, entonces eso es contradicción, no, es el contexto de adoración. Ahora el tema de Valeria, ese no, la verdad que no tengo conocimiento en cuanto a la postura, sus argumentos. La verdad que no lo he pensado, nunca se me pasó en la cabeza. Por lo general acepto la riqueza de la cultura de la iglesia medieval, o cuando es escultura o cosa. No sé qué iglesia tiene ventanales con imágenes. ¿Cuáles son los luteranos?
luterano, anglicano, me imagino. Los Creo. ortodoxos. Ya. Bueno, yo no tendría problema con eso, pero sí me gustaría conocer más del tema, pero no, la verdad que no. ¿Se podría violar ahí al mandamiento al hacer a Jesús para enseñar? No sé, no tengo una respuesta. Yo considero que sí lo viola. Vamos. No estoy de acuerdo con la iconoclasia. Sí, considero como Schaeffer bien enseña en cómo debemos vivir. Entonces, que se pudo haber guardado tanta riqueza artística que hubo en la Edad Media que muchos reformadores, por su celo, destruyeron. Pienso que si se hubiera meditado un poco más la situación, si no hubiera habido ese furor de la reforma, tendríamos unas piezas de arte y arquitectura muy, muy, muy bellas y muy admirables. No como medios para adorar, no como objetos dignos de culto, sino como una muestra de la sabiduría y la creatividad que Dios daba al hombre. Mm. Pero, por ejemplo, el segundo mandamiento, ahí está como mi problema. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen y semejanza de mí, ¿verdad? Entonces, no sé si solamente abarcarlo por el lado de la adoración. Por eso ese es mi problema, porque, no sé, quizás un Eh. problema de conciencia que necesito Es que volver es difícil, porque ahí tienes un punto, o sea, Cristo es Dios, que al representarlo estamos haciendo imágenes de Él, que el mandamiento estrictamente dice que no hay que hacer una imagen, porque incluso dice, hablé desde el cielo, o cuando hablé nadie me vio, entonces no hagan imagen. Pero a Cristo sí lo vimos. No sé, es difícil, porque podría estar dentro de ahí, ¿no? Al hacer representar a Jesús en obras teatrales también estaríamos, o en obras de películas, Sí. no sé cuál sería el límite o la línea de caer o contradecir el mandamiento. Por ejemplo, a mí es muy difícil, por ejemplo, no sé, hace poco estaba buscando una Biblia para un niño chiquitito. El tema es que todas las Biblias de niños tienen imágenes de Cristo. Entonces, o sea, hasta el día de hoy todavía no encuentro una Biblia que no tenga imágenes de Cristo, ¿cachai? Entonces, es súper difícil, hasta los libros de niños, aunque que no sea la Biblia, no sé, pues de historia también, imágenes de Cristo. Entonces, para mí ha sido como un tema súper delicado. O hasta para Sí. Navidad, que también... El niño Jesús, claro. rubio. Sí. Eso afecta bastante igual. Sí, No, debo admitirlo. El Jesús blanco, rubio, Claro. y más de estilo niños, europeo. es muy fácil de niño hacer un ídolo. O sea, si de adulto, o sea, el corazón del hombre, ¿no? Como bien dijo Calvino, es una fábrica. Y pues Claro. uno que es propenso más en esa etapa, como de ver a sus padres, como de ver a cualquier persona famosa, como de crear ídolos, ¿no? Como de adorar personas. Cuanto más con una imagen que represente a nuestro Señor, ¿no? Sí, sí, Hay que tener bastante cuidado, sí. Sí, ese tema está bueno, sí, está bueno. Podríamos hacer toda esa imagen de los apóstoles, de cualquier otro, ángeles, o un corderito de simbolismo, corderito, el león, pero en sí de Jesús es que es Dios mismo, pues entonces estaríamos alterando ahí la ley. Claro, y no sería un uso religioso, sino pues el problema está en la adoración misma, ¿no? Que eso nos llevaría a adorar esa clase de imagen, o esa Exacto, imagen, sea cual sea. tener ese concepto ya, cuando se lea a Jesús, ya tener como ese concepto de... Sí, asociarlo con una imagen, necesariamente. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando habla de que estaban los querubines en el templo o que estaban las vestimentas,
fue Dios mismo el que dijo que fuera así, o sea, dio las especificaciones de que así fuera. En cambio, Exacto. cuando hablamos de las imágenes de Cristo, en ningún lado vemos eso. De hecho, tenemos este mandamiento que es súper claro. Entonces, eso, lo dejo ahí en la mesa. Y me Ok, retiro. sí. Igual todos portamos la imago Dei, ¿no? Esa es ineludible. Claro, Si hay alguna forma en la que podemos, si al caso, mediar sin forma de oración, que es nuestro problema. O sea, el problema en sí mismo es nuestra inclinación a adorar cualquier cosa creada. O sea, el problema ni siquiera sería la creación o cualquier cosa que hagamos, sino nuestro corazón que tiende a colocarlo en un lugar que no le corresponde, que tiende a elevarlo al nivel de Dios, a poner nuestra esperanza o lo que sea en la imagen o en el ídolo. Ok. Entonces, en cuanto a la iglesia o la institución de la iglesia donde se reúne una comunidad, podríamos usar entonces imágenes de simbolismos. ¿Podría? Por ejemplo, la cruz. Paso. yo diría que sí. Simbolismo yo creo que sí, Ya, sí. porque yo creo que el problema es crearse la imagen así como imaginársela, no sé, por retratarla después, ahí a mí Sí, me es que el causa mandamiento pena. es claro, ¿no? Ni objeto fundido, ni una roca coloreada, ni madera. O sea, trata como de ser tan específico. O sea, cuando hablamos en el segundo mandamiento, o sea, pensamos automáticamente en la parte esta de las imágenes, ¿verdad? Pero pregunto, cuando también habla de este mandamiento, no te harás imagen, o sea, ¿cómo, cómo se ha permeado en el pensamiento del hombre, ¿no? ¿Se escucha el sonido de la alarma? Ah, bueno, le decía que tenemos en mente de una vez pensando en estos objetos materiales, pero yo me pregunto, ¿cómo ese mismo pensamiento, o sea, de una vez se activa en pensar esto material, pero igualmente, o sea, si, o sea, ejemplos legítimos e ilegítimos de violaciones del segundo mandamiento, o sea, pensar en un Dios que no es como el que está en la Biblia, añadiéndole, quitándole porque así se le ha enseñado a las personas. Al momento tú de pasarlo o tratar de también enseñarle a la otra persona, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, pensando en Dios, pero también que ha dado otros mandamientos acerca del hombre y la mujer, por ejemplo, cuando decimos que cómo se guarda el día del Señor, o sea, también es porque ya te has elaborado una imagen falsa de Dios, ¿no? También se puede referir el segundo mandamiento a eso. Pregunto. Claro. Se hace la especificación, sí. Incluso Pablo habla de la avaricia como un tipo de idolatría. Y como acabamos de ver, también la obstinación como un Sí. tipo de idolatría, claro, entra. Sí, entonces también Irish Twinny habla, creo que al final mismo del capítulo, ¿no? De cómo se resume el cumplimiento de este mandamiento en la persona de Cristo, porque Él cumplió Nuestro medio. totalmente la escritura, los mandamientos como debieron haberse completado, por ejemplo, en el primer Adán. Entonces Él sí tenía una imagen correcta de Dios, Él sabía cómo debería dirigirse a Dios, entonces él, o sea, legítimamente todo lo cumplió 100%, o perfectamente. Y que es nuestro medio para adorar a Dios. Jesús es el medio para poder adorar y a través de quien adoramos al Señor y nos acercamos confiadamente al trono de su gracia. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Dale, pues, dale. Tercera pregunta. ¿Exigen los dos primeros mandamientos la adoración o simplemente restringen al hombre en su adoración? El mandamiento básico, como tal como lo leemos, es restringir, porque es negativo.
no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. Tan negativo está restringiendo. Pero en consecuencia también obviamente está exigiendo a la vez adoración a él mismo, ¿no? Exige adoración. Dios exige adoración a él mismo y obviamente está en él da la orden de cómo en ese tiempo acercarse a través del templo, a través del sacrificio de animal, presentarse ante Dios. Entonces habían varias ceremonias cómo presentarse ante Dios, y eso lo podemos ver por medio de las otras leyes. Pero así en los 10 mandamientos, en lo básico, lo que leemos obviamente restringe, principalmente. Pero eso no quita que también está exigiendo, ¿no? Sí, comparto. Comparto. Ahí cuando lo leí, o sea, yo puse de una vez exigir pensando en que, porque el hombre, o sea, antropológicamente el hombre es un ser religioso, inherentemente va a adorar, no queda, no sé, como una roca que no siente, no se expresa. Entonces, cuando veo este mandamiento, leí, teniendo, teniendo en cuenta el presentarle al hombre, presentarle a su creación las exigencias y que si la transgrede recibe sus maldiciones, si las obedece está en conformidad con la ley, con lo que requiere. Entonces, por eso decía que se exige, porque le dicen, no tendrás dioses, por ende, solamente soy yo. Entonces lo estaba viendo de esta manera. Entonces, Nico. está pasando. Sí, estoy de acuerdo, es que ustedes lo resumen. Sí, Sí. entonces, pues, para agregar sería nada. Porque sí, como decía el hermano, sabes, el mandamiento es restrictivo, ¿no? Dice no tendrás, no harás, pero se entiende que es porque hay un solo Dios que se debe adorar y porque ese Dios, pues nosotros no podemos hacer forma alguna de él o crear alguna imagen que lo represente en su gloria, ¿sí? Es algo para nosotros incognoscible, excepto en la persona de Cristo, obviamente. Bueno, de acá también se puede sacar el tema de el principio regulador, que, o sea, en realidad es como el principio regulador que se toma para el culto, para el servicio público, que, bueno, por el lado pactante es que se mantiene como tienen como esas reglas que hablan de que, a ver, no sé si alguien conoce eso, está el principio regulador y el otro no me acuerdo Normativo. qué es normativo. Entonces, eh, que también esa discusión nace de este mandamiento, que habla de la pregunta también que se está haciendo. Sí, es que como lo estaba mencionando, que me acuerdo cuando leyendo historia, todos estos debates o sea, hubo un debate, por ejemplo, siglo VII, acerca tiene su nombre, iconoclasia, creo que si no me recuerdo. Y había otro nombre hablando sobre esto mismo, ¿no? Que era el contraste, ¿no? Entonces, se cesó la discusión, nuevamente se hace otra discusión, siglo XIII por allá. Eso es algo constante que ha pasado. Y lo que decía Valeria del principio regulador y el otro normativo. También tiene sus implicaciones. Cada uno dice, no me acuerdo muy bien cuál era lo que decía cada uno. Básicamente era como que lo que exige Dios en su escritura y lo otro no se va a obedecer. Y el otro era como que creo que era que lo que se exige y lo que no se dice también se podría hacer. Sí. Entonces, bueno, también ahorita analizando un poco sobre este tema, o sea, contemporáneamente, por ejemplo, cuando se hablan dentro de las arenas públicas acerca de las leyes y todo esto, el momento que tú mencionas acerca de Dios, todo el mundo te va a caer a madrazos, por así decirlo. Te va a señalar muy feo porque tú presentas
un Dios y ellos tienen otro Dios. Entonces, aquí vemos, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen. Para el momento que tú del Estado o el que esté en ese momento que tiene otro Dios, tú presentas tu postura, de una vez te van a silenciar y te van a restringir. Entonces vemos cómo quiere llevar los mismos supuestos que tiene los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, no hay una convivencia para nada. Siempre hay. O sea, cada uno reclama lo suyo, quiere reclamar. Obviamente sabemos que Dios es el único que puede reclamar, el otro es apóstata, por así decirlo. ¿Por qué Dios, que es completo en sí mismo, exige a sus criaturas que le adoren? ¿Necesita Dios de alguna manera, una manera la adoración? Esto me hace recordar cuál es la primera pregunta del catecismo. ¿Cuál es el fin del hombre? Nuestro único fin es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Para eso fuimos creados. Entonces, porque así Dios lo determinó y de ahí yo me afirmo para responder, que Dios así nos creó. Ok, sí, en este caso la necesidad está en el hombre y no en Dios. Sí, exacto. El hombre es el necesitado de adorar, porque somos adoradores por naturaleza. Uh-huh. El punto de lo que Dios nos dice, la verdadera adoración va dirigida a Él, y cuando nos dirigimos a Él, ahí recién nosotros somos completos, porque Dios no necesita y Dios es completo. Nosotros somos los necesitados y necesitamos que complementarnos, ¿no? ¿Cómo sería la palabra? Cumplir el propósito. Ándale, sí, exacto. Sí, esto, esas preguntas nacen muchas veces de un mal entendimiento de quién es Dios, de quiénes somos, porque, o sea, escuché estas preguntas, tal vez me las hice en un momento, acerca de que o sea, si hablamos de Dios que es todopoderoso, de que mm, vive fuera de todo, vive en la eternidad, está en la eternidad, o sea, no tiene o sea, presente así en el tiempo, en, en la tierra, pues. ¿Por qué necesita que el hombre lo adore? Entonces las personas muchas veces se agarran de esto, ¿no? Para que, por ejemplo, a veces digan que no necesitan esa comunión, no necesitan estar, porque bueno, ahí está Dios y más nada, pues. Pero cuando uno ve la escritura, uno va en los primeros capítulos, te habla acerca, por ejemplo, de un día de reposo, te habla acerca de un mandamiento que Dios le da al hombre y que ese es su propósito, ¿no? Eh, Glorificar a Dios en todas estas cosas que Él ha creado y por ende también le demanda su obediencia y le manda su adoración en sus términos. Cuando sale de este rumbo, sí va a seguir adorando, pero no vas a adorar a lo que por el cual fue creado. Entonces se imaginan no adorando a lo que por lo cual fuimos creados, terminamos adorando cualquier tipo de cosa y trae siempre decadencia, por ejemplo, me puedo recordar a estos grupos aborígenes nativos, cómo era su oración, a quién servían y todas las cosas que ellos hacían, sus rituales, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, en el primer mandamiento la entrega de los hijos a Moloch, era una entrega total y era entrega de sus propios hijos. O sea, tenían un mal entendimiento, no tenían una dirección fija hacia lo que era la palabra de Dios y lo que Él requería acerca de su adoración. Pero en ninguna forma, o sea, si no estuviéramos nosotros, no es que el Señor se queda, por ejemplo, sin adorador. Él en sí mismo puede convivir en su Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y si te das cuenta, en un principio nosotros no estábamos y Dios seguía siendo Dios. Entonces, Sí, exactamente. Sí. Ahora, ¿por qué se vería como algo malo que un hombre pidiera oración para sí mismo o cualquier criatura? Porque pues nosotros, uno, somos criaturas, no somos dignos de adoración y somos criaturas pecaminosas, ¿sí? Nosotros sí fuimos creados para adorar. Ahora Dios no puede ser egocéntrico porque esa es una cualidad del orgullo, un pecado exclusivo del hombre, por cuanto es criatura. Ahora Dios, por cuanto es el creador de todas las cosas, el omnipotente, el omnisapiente, el omnipresente, el Dios de gloria, Él es el único digno y el único que es, por autonomacia, merecedor de adoración. O sea, y en eso no podemos decir que Dios pueda ser egocéntrico o que el hecho de que Dios exija adoración sea algo malo, porque estaríamos atribuyéndole cualidades puramente de hombres, de criaturas. Dios no puede pecar en ningún sentido y es correcto que Él lo exija porque Él nos creó, como bien decía Valeria citando el catecismo, para eso. O sea, nosotros fuimos creados para adorar. Bien, Calvino lo recalca bastante en su instituto de la religión cristiana. Dice, sí, el hombre bien fue creado para adorar y como primicia es que el hombre es adorador. O va a adorar la verdad, que es el Dios verdadero, el Dios trino de las Escrituras, o va a adorar la mentira, que es cualquier cosa creada. Pero de por sí no está nada mal que Dios lo exija, o sea, es algo que Él es digno de recibir y que toda la creación hace. Ay. Continuamos. Continuamos. ¿Por qué una cultura con un sistema de leyes y un Dios en conflicto sería suicida? Y creo que ahí se refiere a la parte de la ley y la adoración, ¿no? Que primero de donde se desprendían las leyes y que una vez que las personas no tenían esa religión o no tenían esa doctrina, no podían seguir esas leyes porque iban en contra. O sea, por ejemplo, ahorita la gente no puede seguir las leyes que se fundamentaron en el cristianismo porque han sido adoctrinados en la religión humanista del Estado. Entonces ellos empiezan a tener un rechazo hacia la ley porque tienen una religión totalmente distinta. Creo que va la relación entre la religión y la ley. Sí, ahí menciona Rushdie, ¿no? Que, bueno, también lo sabemos, que el occidente ha sido fundamentado en lo que es la cristiandad, ¿no? Entonces, ahora que está mucho más elevado lo que sería el humanismo, es que se ve estos conflictos. Y entonces, por eso que decía, ¿no? De que ahora vemos, por ejemplo, aquí hablando en Panamá, ¿no? Ahí está la Constitución y están las leyes hablando sobre todos estos temas. Pero el momento que vemos leyes que sabemos que sí o sí tuvieron que tener un fundamento cristiano, y ahora hay otras personas que quieren proponer otras leyes, o por lo menos si ya están y no la cumplen, la misma sociedad lo ve que no la cumplen, y aquí, como se dice en Panamá, comienza lo que sería el juega vivo, ¿no? Es como, yo me voy a aprovechar ahora, si el que está arriba, se supone que tiene una autoridad, no está siguiendo las mismas leyes que está para todos, entonces yo puedo hacer mi propia ley. Vais a comenzar con autonomía, ¿no? Bien, cada persona con su propia ley. Por El ejemplo, anarquismo. sí, entonces comienzan ya, se propaga mucho más la inmoralidad. O sea, las personas, por ejemplo, en mi país, piensan, por ejemplo, eh, ¿para qué lo van a enviar a la cárcel si al final esta persona puede salir tranquilamente en un momento dado y puede seguir haciendo lo que siempre hace? Entonces ya no hay un respeto, ya esta misma sociedad, mi propia sociedad, comienza a no seguir ningún tipo de autoridad, ¿no? Porque sabemos que las leyes no son leyes eh, que no se fundamentaron, por ejemplo, no las dijeron, no la dijo un ente no personal, sino fue personal. Y ahora comienza como a deteriorarse. Entonces,
Digo que ahí comienza ya las personas haciendo lo que quieran y no tienen ningún respeto por nadie. Comienza ya la misma sociedad a decaer y a decaer y a decaer. Cuando vean, Sí, ese es el punto. sí, cuando vean a una autoridad, por ejemplo, un policía, o por ejemplo, me recuerdan estos días, se los comparto. O sea, una persona de tránsito para un automóvil y entonces el automóvil tiene todos sus permisos de la pandemia porque saben que había cuarentena o hay cuarentena y tú tienes que tener tu permiso si vas a transitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía todos sus papeles el señor con el automóvil y lo para la policía y entonces eh, comienza a hacerle como a chantajear, pues acá se le dice coima. Te doy dinero y tú me dejas pasar y no me pasa nada. Entonces ya tenía la mentalidad de que yo, bueno, tengo que darle los $30, por ejemplo, y él me va a dejar. O sea, no hubo ni un tipo de resistencia sabiendo que está haciendo algo muy inmoral, está siendo inmoral, siendo autoridad. Entonces automáticamente, bueno, te tengo que pagar para salir de esto, para salir del paso, aunque no tenía que pararte y aunque no tienes que aceptar dinero o recibir dinero. Entonces comienza ya, no hay un orden, comienza la sociedad a hacer sus propios caminos, ¿no? Entonces creo que Sí, es importante esta parte. Yo lo que veo en esta pregunta es algo que nosotros vemos, estamos viendo hace mucho tiempo, que tenemos este Dios-Estado y vemos que legisla, y lo único que está produciendo es más caos, perdón, y entonces, ahora lo que yo veo, por ejemplo, no sé, el tema de las cuarentenas. El Estado dice que tú no puedes salir de tu casa si no tienes un papel o si no te pueden llevar arrestado, qué sé yo. La mascarilla. O la mascarilla, claro. Entonces, la señal de la bestia. qué, ¿qué está pasando? Hay un problema económico gigante y está formando un caos que él mismo provocó. Entonces no hay coherencia. Fuera de lo que es Dios, lo que es justo, eh, no vamos a tener un orden fuera de del orden que ya Dios nos dio. Sí, necesariamente tiene que ir al suicidio o a la muerte por la consecuencia. O sea, por cuanto es una muestra de su religión, la vida en sociedad, va a venir una consecuencia. Si nosotros adoramos a Dios correctamente, habían consecuencias. Claro. Igualmente cuando pues ahorita no se adora al Señor, hay ídolos en el corazón del hombre, ídolos que se adoran, pues van a haber consecuencias. Sí, es una sociedad que va a ir rumbo hacia la muerte, hacia el suicidio. Y bueno, eso también lo habla Rusidoni, que le da mucho énfasis al tema de las bendiciones que son, nosotros lo estamos viendo materialmente y estamos viendo las maldiciones también. No sé, el tema de la educación pública también está trayendo estrago al mismo Estado también. Estamos viendo que son jóvenes que no tienen ninguna orientación, y no sé, por ejemplo, acá yo veo muchos de los jóvenes que fueron educados, no sé, por la educación pública, el año pasado estaban quemando todas las calles, provocando un problema gigante también, pues. Sí, correcto. Es la religión de la sociedad y se va expresando hasta a través de la ley, porque la ley detrás tiene una moralidad y detrás de la moralidad hay una religión. Y cuando el pueblo no se conforma con la ley, se tiene que actualizar conforme a ello, ¿no? Entonces, son sociedades y naciones que van a autodestruir, a pesar de que ya hay una maldición también. Como el mandamiento también dice, ¿no? Porque Jehová visita la maldad de los padres y los hijos de la tercera y cuarta generación. A pesar de que Dios mismo se va a encargar de destruirse, a pesar de eso, de que Dios va a estar activo en cuanto a la maldición, son leyes que también se autodestruyen también, pues, ¿no? Los conceptos, o sea, cómo vemos que el Estado o la nación se está matando a sí misma, pues en todo lo que han dicho ustedes, ¿no?
ya sea por medio de la economía, de ver la deuda como algo normal en la economía nacional. ¿Cómo se llama este cuate? Los ¿Keynesiana? keynesianos, exacto. De ver la deuda como sacar la moralidad en la economía, ¿no? Y ver la deuda como un instrumento para la civilización o engrandecer, cuando es todo al revés, ¿no? Así también el concepto del ser humano, porque ya no hay Dios, no hay base, pues entonces las leyes, las leyes de los abortos también es matando a sí mismo, se está matando a sí mismo, o en el caso de España, matando a los ancianos, a los bebés y ancianos, una nación que se destruye a sí misma entre los valores, y no tienen base para preguntar qué es el ser humano, cuándo empieza el ser humano, la economía tiene moral, no tiene moral. Entonces, sin Dios cae en un colapso por ser inconsistente con la realidad, ya la ves porque Dios está mandando maldiciones también. Exacto. Vamos entonces para la número 6. Da ejemplos en nuestra propia cultura en los que la idolatría, si no se trata según las escrituras, socava la fe cristiana y se engrandece. Da ejemplos. Sí, Bueno, tú, Valeria. es lo que estaba hablando sobre el punto anterior, pues, por ejemplo, de que recuerdo que también por el tiempo donde hubo los problemas allá en Chile, Valeria, que también eso como fue un disparador también para que aquí mucha gente se pusiera alrededor de donde se reúnen los diputados y todas estas cosas, y querían hacer una nueva constitución, me acuerdo. Y por ejemplo, estaban hablando sobre el tema del matrimonio. El matrimonio, según ellos, no matrimonio homosexual. Y, por ejemplo, cuando anunciaban por qué se debía poner o se debe aceptar en Panamá, que acá no se acepta, por qué se debe poner, ellos mencionaban siempre este punto acerca de la religión, de que nosotros hacen esa separación, ¿no? El matrimonio civil, matrimonio de la iglesia, y que eso es diferente, y para que sea lícito, pues, según las leyes. Entonces, no comprendiendo un marco objetivo de por qué salieron esas leyes, en qué se fundamentaron, cómo se llegaron hasta hacer guerras y todo tipo de situaciones, ¿no? Para que se mantuviera esos mismos presupuestos que nos guardan y qué después, qué es lo que pasaría si no están a futuro. Como se quiere negar eso y una vez quieren decidir que no, por como este es religioso, ya se tiene que quitar. No, este es un estado secular, esta es una nación que tiene que ser secular para que no haya un tipo de inclinación, para que no discrimine a estas personas, ¿no? Pero como tratan, o sea, lo ven de esa forma, o sea, niegan todo. Ya como lo hemos visto, ya es como un pensamiento más subjetivo. Y comienza ya a decir que la religión, o sea, y los mismos cristianos, pues aceptan ya ese supuesto, ¿no? De que esto es algo ya religioso, esto solo es algo propio mío, porque yo voy a mi iglesia y hasta ahí quedan las cosas. No es como una participación de dominio en todas las cosas, como que si no le pertenecieran todas las cosas a Dios, pues, y se va disminuyendo mucho más el pensamiento cristiano, el dominio cristiano en la tierra, que el mundo creado por Dios y se mantienen estos pensamientos del hombre, pues. Gnosticismo puro, ¿no? La división aún de la iglesia y el mundo. Sí, exacto. Bueno, si no se trata de la idolatría como la escritura enseña, obviamente se va a socavar la verdadera fe. Sí, se empiezan a hacer sustitutos de la verdadera fe. Como decíamos, empezarían a adoctrinarse en una religión totalmente diferente. Entonces ya se dejaría
de por sí admitir al cristianismo. ¿Por qué? Porque va en contra de las leyes del humanismo, por ejemplo. Porque tiene unos presupuestos diferentes, porque tiene una visión diferente, el hombre tiene una visión diferente de la creación o del mundo, tiene una visión diferente de la economía, tiene una visión diferente de lo que es la educación, tiene una visión diferente de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el futuro, el tiempo, todo. O sea, de por sí tendría que chocar y si no se trata con, como la escritura enseña, la idolatría, pues a nosotros sí se nos va a tratar como ellos tratan a los traidores del Estado o a cualquier persona que les traicione, sí, que cometa ese acto tan aberrante para ellos que es cambiar la posición del Estado. O sea, lo mismo que nosotros haríamos. De su Dios. Exacto. De la manera en que nosotros defenderíamos a nuestro Señor y condenaríamos y juzgaríamos la idolatría, de la misma manera ellos también juzgarían nuestra adoración al Dios verdadero, por cuanto no somos idólatras a su falso Dios. Es bueno mencionar nomás a veces como la televisión, que es parte también de promover la religión humanista, siempre está como encargada de ridiculizar la fe cristiana, ¿no? Por eso nunca van a invitar a un ministro serio con conocimiento en temas de cosmovisión cristiana a la televisión. No les conviene. Siempre ellos van a invitar a mal representantes del cristianismo para tacharlo, burlarse. Hace poco en Chile, un programa, invitaron a un tal pastor que hizo un escándalo, le pegó a un policía, se hizo que le atropellaran. Cierto. Y lo invitaron a la tele para que diera está arrepentido, pero es para mofarse, o sea, todo el rato Claro, es para sí. mofarse del cristianismo. Igual cuando el tema explotó también de los salarios que se llevan los pastores, igual invitan a un pastor, obviamente, con mala referencia, mal testimonio, y se expone ahí mismo en tele cuánto dinero se está llevando de las ovejas, o sea, era un montón de dinero. Y él la defendía según con la Biblia, entonces toda esta burla que la televisión también se atreve a hacer, ¿no? Se atreve a hacer porque no le conviene invitar realmente personas cristianas que conocen, defienden el cristianismo y tienen una cosmovisión sólida para, de alguna manera, exponer el humanismo, ¿no? Entonces ellos siempre van a buscar esas noticias del cristianismo, malas referencias para burlarse y que la persona en común que ve la tele entienda eso del cristianismo. El cristianismo es como algo de fanáticos, mente cerrada, y ya. Es parte también del trabajo del humanismo. Sí, aunque pues bueno, si fuera mi posición, si yo estuviera promoviendo la fe cristiana, yo haría exactamente lo mismo. O sea, no podría negar que yo buscaría las formas de ridiculizar la idolatría de los paganos como hizo Elías, por ejemplo. Demostrar que son falsos sus ídolos, de que el único Dios que contesta y que es verdadero es el Yahvé, sí, Jehová de los ejércitos. Entonces, lamentablemente, cuando no se corta la idolatría, pasa esa clase de cosas, ¿sí? Se van a buscar los malos exponentes del cristianismo para ridiculizar nuestra cosmovisión. O sea, hay una necesidad grande por aprender a ejercer juicio contra la idolatría y de estar en esta brecha desenmascarando las mentiras de las demás cosmovisiones. Ok. ¿Por qué continuaría Dios bendiciendo a un pueblo idólatra? No es bendición, es maldición. Tiene más sentido. ¿Por qué Dios seguiría maldiciendo a un pueblo idólatra? O sea, es que la pregunta sí es así. ¿Por qué Dios seguiría bendiciendo? Porque
nosotros podemos decir, ay, el Estado sigue creciendo, pero en realidad está creciendo para su propio juicio, ¿verdad? Y para Entonces, o sea, claro, entonces no es una bendición. Se puede ver quizás como a corto plazo, supuestamente verse como una bendición, pero en realidad es juicio. Bueno, si partiendo de esa línea, o sea, es como la oportunidad ahora del creyente, comprendiendo que esos son pensamientos destructivos y que también traen maldición, ¿no? Como creyentes no siguiendo esa misma línea y venir a la escritura, venir a su ley y, ¿cómo se llama? Practicarla en todas las áreas que nos demanda Dios, ¿no? Porque podemos idolatrizar de diferentes formas si mantenemos la misma visión de una persona que tiene otro Dios. Ahora, puede seguir bendiciendo, creo que Richard Unita, no, él citó a una persona hablando sobre de que, o sea, en ese momento podemos ir educando y podemos ir presentando lo que Dios en su ley demanda. Si habla, por ejemplo, de idolatría, ¿cómo no ser idólatra? Bueno, conociendo quién es Dios y qué es lo que dice su escritura acerca de cómo presentarse ante Él estrictamente. Y por obedecer claramente recibimos su bendición, ¿no? Sabiendo también de que si el mundo, por ejemplo, en mi nación, ¿no? Pues en Panamá siguen manteniendo esta visión, por ejemplo, de educación, por ejemplo, acá más se da lo que es en la política, que los mismos políticos son muy corruptos y todas estas cosas, entonces no hay que seguir esa misma línea, no seguir pidiendo, por ejemplo, la ayuda del Estado para que me solucione esto, no, sino trabajando conforme a lo que Dios ha dado. Ya así podríamos, así recibiremos, según su palabra, bendiciones, ¿no? Porque estamos en sus Y caminos. es claro, porque tenemos si no me equivoco, un capítulo entero que habla de las bendiciones y las maldiciones. Entonces, no hay que dejarnos llevar por el plano que está pasando ahora y sacar conclusiones apresuradas. Sí, Sí. claro, y pues muy bueno el punto que tocaste. No es una bendición que el Estado nos encierre en nuestras casas por causa de una pandemia. No es una bendición que el Estado cierre las congregaciones. No es una bendición, es un juicio. Ujú. Sí, cuando nosotros vemos que esta bestia crece y crece y crece, que se crean más ministerios, que tiene más poder militar, no es que Dios esté bendiciendo una nación. No lo podemos ver de esa manera cuando lo que está pasando es juicio, ¿sí? O sea, lo que debemos percibir nosotros cuando el Estado nos cohíbe nuestras libertades, cuando nos restringe la vida, es juicio, maldición. ¿Sí? Dios no está bendiciendo nada de lo que hacen, ¿sí? Va a haber un juicio y ellos van a tener que pagar las consecuencias. Si bien nosotros vamos a recibir consecuencias aún estando acá, a causa de la idolatría. Amén. Confirmo. Yo creo que si Dios bendice o se ve que está prosperando, o sea, no lo bendice por causa de ello, hablando ya de otra perspectiva, ¿no? Sino incluso su riqueza será para el justo, como dice algunos versículos, ¿no? Incluso Canaán, donde Israel tenía que conquistar, era una tierra fértil. Y era un pueblo rico en cuanto en eso, y recibieron su juicio y la bendición quedó para Israel de alguna manera. No hizo Israel todo su trabajo. Pero hablando de esa perspectiva, si vemos Jesús que no tienen riqueza, Dios la está guardando para el justo. Eso nomás. Si reconocemos los males de nuestra cultura y entendemos que un Dios santo no tolera tales cosas, ¿cómo oramos de tal manera que no pidamos un juicio sobre nosotros mismos y nuestros seres queridos? Mateo 6, venga tu reino y líbranos del mal. El Señor, por favor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
¿Cómo oramos para que no es necesariamente en la oración no nos enjuiciemos a nosotros mismos y a nuestra familia? Porque pues obviamente todos estamos en ese sentido quebrantando el segundo mandamiento. Ok. Misericordia, ¿no? Yo rogaría por misericordia y piedad, aunque creo que es en contexto de juicio. Lo que habla es de orar por un juicio para las naciones que están en idolatría. Ah, ¿Y cómo oraríamos? Porque pues si hacemos parte de esa nación que está en idolatría, ¿cómo nos excluiríamos? sí. Sería como, Señor, juzga a todos los idólatras menos a mí y a mi familia. Sí, hay que discernir los tiempos adecuados cuando se llega a la maldición. Cuando Jesucristo iba a aplastar de alguna manera a Israel, a Jerusalén, él dio instrucciones, ¿no? Él dio cierto aviso a la iglesia de Jerusalén, o a los oyentes en esos días, cuando ellos tendrían que salir y no considerar de alguna manera invertir o... Incluso por eso en Hechos vemos esa actitud de vender todas las propiedades, ¿no? Está también con ese fin. O sea, obviamente de poder suplir la comunidad cristiana a los necesitados, vendía las propiedades voluntariamente y también porque esta propiedad no tendría sentido si se va a destruir. Entonces Dios da ciertos parámetros, Jesucristo da ciertos parámetros que ellos tenían que estar atentos a lo que se avecinaba porque era una nación que ya estaba en juicio. Y ellos son ciudadanos de ese país. Entonces los preparó para que pudieran huir y huyeron, ¿no? Entonces es una forma también de entender los tiempos, de cómo pedir el juicio de Dios correcto a esta nación, pero también que Él provea los medios necesarios para tener una salida en ese juicio. Entonces ahí vendría mucho el discernimiento, entendiendo el tiempo, y que Dios habrá puerta de opciones de poder salir. Igual en juicio de Dios o tanto colapso nacional o como catástrofes sobrenaturales, igual siempre van a haber creyentes que van a sufrir, van a sufrir las consecuencias, van a haber muerte, pero Dios sabe estas cosas, no es difícil. Considero que una forma de orar es, bueno, recordando que es a través de Cristo, ¿no? Que Él pagó nuestros pecados, que nosotros estamos tratando de conformar nuestra vida, de renovar nuestra mente, de no adaptarnos al mundo y basados en las promesas del pacto del Señor. Sí, uno que pues Dios traerá juicio para los enemigos de su pueblo, que Él hará justicia. Y eso, que aun cuando nosotros no estamos en perfección aún, clamamos por esa perfección, clamamos porque Dios nos renueve, nos restaure, forme a Cristo en nosotros. Y ese es el clamor, pienso yo, no una forma indirecta de salirse del juicio que merecemos, sino el aceptar que merecemos ese juicio, pero confiando en que Jesús lo recibió por nosotros y que estamos siendo formados a la figura del varón perfecto, confiando en que el Señor va a cumplir la obra en nosotros, de que ya no viviremos más nosotros, sino que Cristo empezará a vivir a través de nosotros y que en el momento en el que volvamos a ser glorificados y vamos a poderle ver sin pecado y sin maldad. Cuando la pregunta habla de cómo orar, como no buscando juicio para los que para nuestros cercanos, creo que era así más o menos la pregunta. Acá Rushdoony en la institución habla de que cuando los papás dicen, no, yo estoy orando por mis hijos para que se conviertan, o no sé, la esposa por el esposo por la esposa,
Aquí dice súper claro que es un acto de arrogancia y bueno, lo voy a leer, dice que sí, todas las cosas son posibles con Dios, pero no podemos vivir en términos de lo que Dios puede hacer, sino en los términos de lo que su ley palabra requiere. Esperar una conversión o esperar o avanzar en esperanza es un sustituto pecaminoso, por más piadosamente que lo disfracemos de la obediencia a Dios y la aceptación de la realidad bajo Dios.